Hola chicos, ¿cómo va todo? Ya estamos con nuestra clase semanal de geografía. El tema que nos va a tocar hoy es la hidrografía, que es nuestra tercera y última condición natural del espacio geográfico. ¿Qué es la hidrografía? Bueno, acá tenemos la definición. Es la parte de la geografía que estudia y escribe básicamente las corrientes de agua. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en principio podríamos dar el dato de color de que nuestro planeta está compuesto en un 70% de agua. Es decir, eso lo pueden ver muy fácil en un planiferio, por ejemplo, donde van a ver que la cantidad de agua, toda esa cantidad de color celeste que tenemos en el planiferio, eh, es mucho más amplia que lo que tenemos de tierras, de continentes. Eh, de toda esta cantidad de agua, vamos a tener que la gran mayoría está en los océanos, el 97%, el 2% está en forma de hielo, y el 1%, que es en el que nos vamos a centrar sobre todo hoy, está en los continentes, por ejemplo, en los ríos. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un río entonces? Bueno, vamos a hablar de una corriente de agua que tiene la característica de ser agua dulce, lo contrario a lo que pasa por ejemplo en los océanos, donde tenemos agua salada, que fluye desde una zona más elevada hacia una zona de menor altura. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente se lo pueden imaginar como un tobogán, ¿no? Que por efecto de la gravedad uno se tira desde la parte de arriba y va a caer hasta la parte de abajo. Bueno, esto pasa con el agua a través de lo que se llama un cauce. El cauce va a ser este hundimiento en el terreno, que le podemos decir también lecho o surco, donde el agua se puede depositar y caer desde ese lugar alto hacia ese lugar bajo. Entonces, a través de este cauce, el río va a seguir un curso, un trayecto que va a tener un comienzo en lo que le decimos naciente, que es este lugar alto, que puede ser por ejemplo una montaña, que es donde se origina, y una desembocadura, que es donde este curso termina, donde este río vierte las aguas en otro lugar, que la desembocadura en general es un mar, un lago, incluso puede ser otro río. Otro concepto que aparece acá es el de caudal. ¿Qué es el caudal? El caudal es básicamente la cantidad de agua que hay en ese río. En general hay muchos ríos que a lo largo del año tienen un caudal distinto, que por ejemplo en verano tienen poca cantidad de agua y en invierno mucha, o viceversa, o dependiendo de otras condiciones. Y esto lo vamos a llamar el régimen del río. La forma en la que este río va modificando su caudal a lo largo del año. Otra característica, otra característica que nos interesa de un río es la margen, lo que le decimos la margen. ¿Qué es esto? Bueno, es la línea que divide la tierra del agua, como si fuese la orilla de ese río. ¿Para qué nos interesa esto? Bueno, para poder ubicar de qué lado del río estamos. Para determinar si nos encontramos en lo que sería la margen izquierda o la margen derecha, básicamente nos tenemos que parar partiendo desde eh, el origen del río, esta naciente, y básicamente mirando a lo que sería la desembocadura, fijarnos qué nos queda a la derecha y qué nos queda a la izquierda, que eso lo vamos a ver en un ejemplo gráfico más adelante. Bueno, volviendo a lo que era el curso de los ríos, vamos a encontrar que los podemos dividir en general en tres partes a estos cursos. En primer lugar tenemos el curso superior, el curso alto, que como su nombre indica va a coincidir con la naciente del río. Si se fijan en este dibujo lo tenemos acá, es esta montaña, esta parte alta desde la que el río comienza a descender. ¿Qué característica tiene? Bueno, tiene básicamente, como se fijan acá, una pendiente pronunciada, es como una caída bastante fuerte. Podemos encontrarnos en esa zona, por ejemplo, lo que se llaman saltos o cataratas. Y el agua, al tener esta pendiente tan importante, va a caer bastante rápido, ¿no? Va a generar un desplazamiento muy rápido del agua. Básicamente, poniendo el ejemplo de un tobogán, si lo piensan, en esta parte que cae de esta manera, van a caer bastante más rápido que acá,
que es una pendiente menos pronunciada, que se acerca mucho más a estar paralelo al piso. Otra característica de este curso superior es que esta forma de desplazamiento rápido del agua produce lo que se llama una gran erosión. ¿A qué le decimos erosión? Básicamente la erosión va a ser el desgaste que se produce en el suelo. Piensen que al moverse el agua a esta velocidad tan importante, lo que va a hacer es como ir arrastrando la superficie del suelo sobre el que está ubicada el agua, ¿no? Va a ir como arrastrando pedazos, básicamente, de la tierra, arrastrando rocas, por ejemplo, y va a ir generando efectivamente un desgaste en el suelo de este cauce. El segundo sector del curso lo vamos a denominar curso medio, lo encontramos acá en el dibujo. Esta parte del curso se va a ubicar en terrenos de menor pendiente, como se evidencia acá. Acá tenemos esta pendiente muy pronunciada en el superior y acá bastante más alivianada en el curso medio. Por lo tanto, vamos a tener un desplazamiento del agua a una velocidad bastante menor, va a ser como una zona más tranquila, digamos. Y va a producirse, a partir de lo que hablábamos de la erosión en el segmento anterior, la sedimentación. ¿Qué es la sedimentación? ¿Qué son los sedimentos? Básicamente los sedimentos van a ser todo esto que se arrastró en el curso superior, que hablábamos de erosión, y que se va a ir como acumulando y se va a ir transportando por el agua. Todos estos, por ejemplo, rocas, que la fuerza del agua las arrancó del suelo en el curso superior, las vamos a tener siendo transportadas en el curso medio. Bueno, por último tenemos lo que se llama el curso inferior, que lo encontramos acá en el dibujo, que se va a desarrollar en lo que ya casi es la desembocadura, terrenos de bastante escasa pendiente, como se ve acá ya es el lugar donde menos pendiente hay, entonces el agua se va a mover a una velocidad mucho más lenta que en esos otros dos cursos. Entonces, si decimos que el agua se está moviendo a una velocidad bastante más lenta, todos estos sedimentos que venían de la erosión del curso superior, que se habían transportado a través del curso medio, en el curso inferior van a quedar depositados en el fondo del cauce y se van a generar estos como grandes depósitos de sedimentos, de todo esto que se había arrastrado a través del río y que ya el agua no tiene la fuerza de mover. Bueno, hacemos un retroceso a lo que habíamos hablado de la margen, aprovechando el dibujo. Entonces, ¿cómo encontrábamos la margen? Bueno, hablábamos de que nos teníamos que parar en la naciente y mirar hacia la desembocadura para encontrar que el río se mueve en esta dirección. Entonces, tenemos que, si estamos parados acá, mirando para acá, nuestra derecha va a quedar acá, de este lado, o sea que la margen derecha del río va a estar acá y la margen izquierda va a estar de este lado. Cabe destacar que esto es importante de poder reconocer en todos los ríos porque al moverse todos en muchas direcciones no podemos hablar, por ejemplo, de la margen norte o la margen sur, porque no todos los ríos tienen su margen al norte o al sur. Pueden estar como en posición paralela a los meridianos y tener su margen al este y al oeste, por ejemplo. Bueno, pasando a lo que sería como el nivel superior, nos encontramos que estos ríos, con todas estas características de las que venimos hablando, se unen con otros ríos, formando lo que llamamos sistemas hidrográficos. Estos sistemas van a estar compuestos por un río principal y ríos secundarios. Este río principal, que también lo podemos llamar colector, en el dibujo lo podemos encontrar acá, va a ser el río que va a ir como recogiendo, como dice su nombre, colector, todas las otras aguas de ríos más pequeños para llevarlos a su propia desembocadura. Estos ríos más pequeños, son ríos secundarios, son ríos afluentes, los podemos encontrar, por ejemplo, acá, que si se fijan tiene su nacimiento acá y su desembocadura en el río más grande. Nuevamente acá podemos encontrar el curso superior con su pendiente más pronunciada, el curso medio y el curso inferior con una pendiente bastante menos pronunciada.
Estos sistemas van a abarcar un territorio que denominamos cuenca hidrográfica, en la que básicamente se va a compartir la particularidad de que todas las aguas de esa zona van a lo que se llama drenarse, o sea, desaguarse, llegar a una desembocadura en el mismo lugar. Por ejemplo, que todos los ríos de determinada zona lleguen a un río principal que desemboque en el mar Argentino, por ejemplo, o que desemboquen todos en un lago o lo que fuese. Bueno, en el dibujo nos podemos encontrar el río principal acá, que es como el río más ancho, que tiene, bueno, es una cinta acá y su desembocadura acá, que tiene todos sus pequeños afluentes, o ríos secundarios en estas zonas, que si se fijan, bueno, la particularidad que tienen es que todos desembocan en el río principal, sea cual sea su naciente. Y vamos a tener lo que se encuentra acá en línea punteada, que se denomina línea divisora de aguas. ¿Qué es esto? Bueno, es la línea que va a separar dos cuencas hidrográficas. Es decir, tenemos que desde esta línea para adentro, todos estos ríos van a tener la desembocadura en este río principal que va a desembocar acá. En cambio, si nos vamos de esta línea para lo que seguiría el mapa hacia la izquierda, tendríamos que los ríos desembocan en otros lugares, en lugares distintos a este río principal, a esta cuenca hidrográfica. Por lo general, estas líneas divisoras de aguas están marcadas por terrenos altos o montañas, como tenemos en este caso. Si se fijan, toda la línea punteada recorre un terreno montañoso. Entonces tendríamos que en esta ladera de la montaña los ríos tienen la desembocadura acá, pero probablemente los ríos del otro lado de la montaña desemboquen en otro lado. A estas cuencas las vamos a clasificar según dónde desembocan sus ríos principales. La primera categorización va a ser la de cuencas exorreicas. ¿Qué significa exorreicas? Bueno, son las cuencas en las cuales los ríos desembocan en algún mar abierto o en el océano. Sería básicamente que estas cuencas generadas en el continente que desembocan en un océano, fuera del continente. En segundo lugar tenemos las cuencas endorreicas, que van a ser en las cuales los ríos desembocan en, por ejemplo, lagos o lagunas, por lo tanto son lugares dentro del mismo continente. Y en tercer lugar, lo que llamamos áreas arreicas, que son las zonas donde los cursos de agua son temporarios, que se generan, por ejemplo, en una etapa del año por lluvia, pero en otro momento se evaporan. Entonces, nada, básicamente son característicos de lugares áridos, que son lugares de poca humedad, de muy pocas precipitaciones. Tenemos acá el mapa que ustedes tienen en el apunte. Si se fijan, tenemos acá un muy buen ejemplo de un mapa de situación relativa para relacionarlo con algo anterior, que me parece que está bastante bueno. Nos encontramos básicamente que está centrado en lo que sería esta cuenca marcada en un color más claro, con una línea punteada, por ejemplo acá, que va a ser la línea divisora de aguas, lo cual significa que esto que está acá es una cuenca, pero si pasamos de la línea tenemos otra cuenca u otras cuencas acá y otras cuencas todavía acá. Tenemos, por ejemplo, la definición de confluencia, que van a ser los lugares como este de acá que está señalado con una flecha, donde se unen dos o más ríos. Podemos encontrar los ríos principales, por ejemplo, este de acá el río Limay, el río Neuquén, el río Negro, y todos sus pequeños afluentes como los que tenemos en esta zona. Nos encontramos, por ejemplo, un lago, que es esta zona donde decíamos que podían desembocar las cuencas endorreicas, que básicamente van a ser masas permanentes de agua, no son como los ríos que están en movimiento, sino que son aguas quietas, que pueden tener una extensión variable, una profundidad variable, y van a ocupar una depresión en el terreno, como hablábamos del cauce de los ríos. Bueno, en este caso hablamos de también un hundimiento en el que van a quedar estas aguas estacionadas. También nos encontramos, por ejemplo, con la definición de arroyo, que son cursos de agua de muy poca longitud y muy poca caudales, como si fuesen la versión más pequeña de los ríos.
Bueno, por último nos encontramos con este mapa que quizás sea el que es más importante que aprendan a leer con todos los contenidos de esta clase. Eh, Nada, básicamente si nos encontramos con un mapa tenemos que buscar los 5 elementos de los que habíamos hablado. Acá el título, principales cuencas, la rosa de los vientos, el cuadro de referencias con todos los colores en los que vamos a encontrar las cuencas, la escala, que en este caso es una escala gráfica, y nuestro mapa de situación relativa. ¿Cómo leemos esto? Bueno, vamos al cuadro de referencias, ubicamos los diferentes colores, vemos que en este verde vamos a tener las cuencas exorreicas al Atlántico. ¿Qué significa esto? Bueno, van a ser las cuencas en las que los ríos principales van a desembocar en un océano, que en este caso es el Atlántico. Que tenemos, por ejemplo, en toda esta zona, donde los grandes sistemas hidrográficos van a tener toda su desembocadura en el océano Atlántico. En un color más oscuro tenemos, de vuelta, cuencas exorreicas, pero al Pacífico. Como por ejemplo, que son mucho menos los casos los que tenemos en esta zona de acá o acá. En este color medio amarillento nos vamos a encontrar las cuencas endorreicas, las cuencas en las cuales los ríos principales van a desembocar en algún lago o en alguna laguna dentro del continente, por ejemplo, en todo lo que es esta zona. Y por último nos encontramos en este color anaranjado lo que serían las cuencas arreicas, como por ejemplo en esta zona, que como decíamos van a ser las zonas en las que los cursos de agua van a ser como temporarios, el agua se va a evaporar a lo largo del año quizás, que van a ser característicos de estas zonas áridas o zonas secas de poca humedad y pocas precipitaciones. Dejamos acá por esta clase entonces y nos encontramos en un rato por la plataforma de Zoom, que les pido que traigan todas sus dudas, ya sea de estos temas, de los temas anteriores, así las vamos resolviendo.